Habitamos el mundo en cada paso, en cada calle y en cada espacio que nos rodea. Nuestro entorno nos moldea tanto como nosotros lo transformamos. Bienvenidos a Habitando Ando, el podcast para quienes caminan, sienten y reflexionan sobre el territorio a través de su andar. El día ya casi comienza y es momento de salir de mi casa. Claro que no es mía, pero espero en un futuro tener una. Siempre debo salir temprano, si no, podría no llegar puntual a mi destino. Me pregunto si pronto podré encontrar una casa más cerca de donde tengo que ir. Hola, buenos días. Uy, otra vez no me respondió. De 5 veces que la saludo a la semana, apenas si me regresa 2. ¿Qué tanto problema puede ser para una persona decir hola? No me disgusta el barrio donde estoy, pero creo que las personas aquí no son muy amables. Parece como si cada quien estuviera defendiendo de todo y todos. Pienso que no les gusta estar aquí. Qué bueno, 3 calles más y estaré en la avenida principal para tomar el transporte. Otra vez esa caravana de camiones de carga. No hay día que no estén pasando puntualmente por aquí. Siempre me he preguntado, ¿qué llevarán? ¿Por qué tantos y por qué van tan rápido? ¿Será que van a construir algo? En el barrio hay muchos espacios vacíos, y hablando con vecinos que llevan más tiempo, parece ser que son terrenos que nunca los han arreglado, como si no sirvieran. Ahora que lo pienso, muchas calles aquí tienen algunos hoyos, pero no baches. Son hoyos que tal vez no son grandes, pero sí un poco profundos. A veces mi curiosidad me lleva tan lejos que me pregunto, ¿qué estaré pisando? Es decir, ¿te has puesto a pensar qué hay debajo del suelo donde está tu casa? ¿Dónde está tu trabajo? Perdón, permiso. Digo, la respuesta debe ser obvia. Abajo del suelo debe haber tierra o piedra. Pero también he leído en las noticias que muchas colonias las hacen donde antes fue un basurero o algún tiradero. Eso podría explicar los hoyos, pero no me preocuparé ahora. Debo llegar al trabajo. Por fin. Ahora solo cruzo la calle y llegaré a la parada de autobús. Otros camiones que siempre son puntuales, los de la basura. Pero siempre se me hace raro que tengan el nombre de otra ciudad y no de aquí. Ya se acerca el autobús. ¿Se me olvidaron mis audífonos? No, aquí están. Hola Ale, ¿qué tal habitantes? Gracias por acompañarnos una vez más con un nuevo episodio. Ahora bien, para entrar en contexto, me gustaría reflexionar sobre cómo es que las ciudades, al pasar de los años por diversas situaciones, ya sean sociales, políticas, económicas, entre otras, modifican sus propias dinámicas, siendo nuestros territorios la evidencia y testigo de estos acontecimientos. Habitantes, ¿te viene a la mente alguna ciudad? Pues bien, nuestros invitados del día de hoy nos ayudarán a conocer un poco más sobre los desafíos socioterritoriales que enfrentan las comunidades tras el declive de las actividades económicas y la forma en que afrontan estas situaciones de manera efectiva. Así que sin más, Ale, ayúdanos a presentar a nuestros invitados. Así es, y en esta ocasión, nuestros invitados especiales son la maestra Almelena Cardoso Martínez. Ella es licenciada en Historia del Arte por el Centro de Cultura Casalam,
maestra en Estética y Arte por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y actualmente estudia el doctorado en Curaduría en la Universidad de Reading y en la Universidad de las Artes de Zúrich y coordina la maestría en Gestión Cultural en la Ibero Puebla. Por otro lado, nuestro segundo invitado es el maestro David Ordaz Bulo, licenciado en Psicología por la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, maestro en Sociología Política por el Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora y también estudió la maestría en Gestión Cultural en la Ibero Puebla. Yo soy Alejandra Chamorro. Y yo soy Rodrigo Tenorio. Y esperamos que esta plática les sea de su agrado. Pues sin más, agradecerle mucho a David Ordaz por entrevistarse el día de hoy. Bienvenido, David. Muchas gracias. Gracias por la invitación, Rodrigo. Gracias por la invitación, Ale. Y también a Alma Elena Cardoso por acompañarnos. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. Oigan, pues entrando en contexto, quisiéramos que platicaran con los habitantes qué es el Bordo, dónde está ubicado en nuestro país y qué características socioterritoriales tienen desde la investigación que realizaron. Claro. Bueno, el Bordo está situado, es un barrio fundacional de la ciudad de Pachuca. Pachuca es una ciudad que está a 2 horas al norte, yendo en coche de la Ciudad de México. Es muy cerca de la Ciudad de México. Y pues es una ciudad que varios influencers se burlan de ella porque dicen que nadie quiere estar ahí, a nadie le gusta estar ahí cuando dan sus shows, es un público muy apático. Se parece un poco a Tlaxcala en cuanto a las bromas que hacen de que Tlaxcala no existe y todo eso, ¿no? Pero pues más bien eso yo creo que son prejuicios de las mismas redes sociales y estos imaginarios que nos hacen hacer memes y todo eso. Y el Bordo es un punto en el paisaje de Pachuca muy simbólico de lo que ha sido la historia de la minería que comenzó desde los tiempos prehispánicos. Ya había minas desde antes de que llegaran los españoles. Sin embargo, pues desde el siglo XVI, ya cuando empieza el proceso de conquista y colonización, en Pachuca se empiezan a establecer los reales de minas y se empieza a generar el proceso de amalgamación de la plata, que era a través del mercurio con Bartolomé de Medina. Eso se usó durante muchos siglos hasta que, se usó, pero después llegó la primera revolución industrial con la migración minera inglesa que trajo las primeras máquinas de vapor al continente. Los mineros que venían de Cornwall, del sur de la isla de Reino Unido, y después llegaron otras innovaciones tecnológicas como la electricidad, como las perforadoras neumáticas que eran, llegaron a la par de los ferrocarriles. Y es ahí, en este tiempo, de principios del siglo XX, les estoy hablando, cuando en el Bordo, en la mina de San Cayetano el Bordo, ocurre un incendio. Si no me equivoco fue el 20 de marzo de 1920 cuando se incendia la mina por ahí de las 3 de la mañana, y ya como al mediodía los ingenieros, que eran gringos de la United Smelting and Refining Company, deciden cerrar todas las entradas de la mina, todos los tiros, para salvar para sacar el oxígeno y salvar las maderas de las estructuras que había en los túneles, en los tiros, porque eran maderas muy caras, y dejan ahí atrapados a más de 80 trabajadores. Entonces, cuando deciden abrir la mina casi una semana después, encuentran 87 cuerpos y 7 mineros muy jóvenes que sobrevivieron tomando agua sulfurada de los charcos y comiendo de los itacates de los mineros muertos. Sobrevivieron por ahí de 7 días bajo tierra. Y ya en cuanto los rescatan, los declaran sanos y salvos a las 2 horas y los dejan ir como si nada. Y entonces ahí se da una de las tragedias mineras más grandes en la historia de México,
los cuerpos fueron enterrados en una fosa común y con el pretexto de que estaba la fiebre española y que era peligroso velar los cuerpos en la ciudad, pero pues más bien, como dice una novela de Yuri Herrera, se las recomiendo mucho, El incendio de la mina del Bordo, publicada por ahí del 2018, pues ahí devela todo el entramado de impunidad que hubo entre autoridades, entre la prensa de aquel entonces, entre los dueños de la mina. Y bueno, hoy El Bordo es un barrio fundacional de Pachuca donde ha llegado mucha gente a vivir, principalmente a partir de la década de los años 80, gente que ya no tiene nada que ver con la minería. Cada vez son menos las familias que están relacionadas con las minas o que tuvieron un familiar que trabajara como minero, y más bien pues ya nos hablan de nuevos flujos de migración urbana en el centro del país. Y entonces hoy el barrio del Bordo pues es uno de los barrios periféricos de Pachuca, que tiene por ahí de 300 habitantes. Y pues en él se juega toda una dinámica de clientelismos políticos que tienen que ver con la urbanización de las periferias, ¿no? Mucha de la construcción que existe en el Bordo pues se da a través de la autoconstrucción, ¿no? Como este proceso intuitivo. Entonces ese es el contexto, Rodrigo. Y entonces, bajo este contexto histórico que bien mencionaste, sí tiene que ver con ese aspecto de minería, pero entonces, en la actualidad, ¿cuál consideras que es la problemática principal del Bordo y de Pachuca? Bueno, nosotros desde el proyecto de Geografía Nómada llegamos al Bordo inspirados por el tema de la memoria colectiva, ¿no? Y del rescate de la memoria minera frente a un presente amnésico de lo que fue esta historia. Entonces ahí nos dimos cuenta, por ejemplo, que los niños del Bordo no sabían ni lo que era una mina, ¿no? Y todos los vestigios de patrimonio industrial que hay alrededor, pues están completamente abandonados, en ruinas. Es un patrimonio, digamos, que se está evaporando, se está perdiendo, se está desmoronando más bien. Entonces la problemática tiene que ver con... Bueno, nosotros llegamos con toda la mejor intención de hablar de la memoria, de rescatar el patrimonio, pero nos estallaban en la cara las necesidades básicas del Bordo, que era drenajes, tubos de drenaje abiertos al aire libre, falta de energía eléctrica. En varias partes de la comunidad, por ejemplo, solamente tenían luz eléctrica, digamos, de alta frecuencia a las 3 de la mañana, y a esa hora era cuando la gente podía cargar sus celulares. Hay un tema también de falta de regulación del espacio de las casas. Hay cacicazgos de agua también, de pipas que controlan los flujos del agua, porque en los barrios aledaños también hay escasez. Entonces, y hay una historia de clientelismo político, ¿no? Donde la gente ha construido sus casas pues a través de las prebendas de los partidos políticos, que dicen, bueno, necesitamos tantos votos aquí y a cambio les vamos a dar tantos postes de luz o de alumbrado público o de pavimentación de las calles o bultos de cemento para sus casas. Entonces nosotros, en nuestra buena intención y cierta ingenuidad, pues llegábamos así con toda la bandera de la gestión cultural abierta, pero les digo, nos enfrentábamos a estas cuestiones y bueno, y Pachuca ya como tal, como ciudad, pues tiene un grave problema de falta de planificación urbana. Se le han comido los fraccionamientos que corren hacia la Ciudad de México, pero bueno, a toda la periferia como en el centro del país. Hay un tema también de escasez de agua, hay una historia amplia de corrupción, ¿no? En los diferentes niveles de gobierno. Hay una historia de cacicazgos en el estado de Hidalgo que difícilmente se va a cambiar. Hay nuevas estructuras caciquiles. Entonces, bueno, es toda una complejidad, pero el patrimonio, digamos, está atravesado en todo esto. Y lo que nos ha interesado es generar una nueva lectura de la ciudad a través de estos proyectos. Aún así, creo que es innegable la relación que tiene la minería y Pachuca, ¿no? Pero con la entrada, por ejemplo, de la ley minera de 1980, que es parte de tu investigación, ¿consideran que la calidad de vida de las personas que se dedican a esta actividad
ha mejorado o en qué sentido favoreció o desfavoreció esta ley minera? Bueno, en Pachuca hubo un proceso de, digamos que la principal compañía minera cambió de manos en diferentes etapas a lo largo de los siglos. La mayor parte del siglo XX, la Compañía Real del Monte y Pachuca, así se llamaba, bueno, así se sigue llamando, fue una empresa paraestatal, pero cuando entra el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, la venden, la privatizan y entonces queda en manos de Altos Hornos de México. Entonces la compañía venía en un proceso de pauperización. De hecho, en 1985 y esos años hay huelgas de mineros que desfilan por el centro de Pachuca encuerados, ¿no? Solamente portando sus botas y sus cascos, exigiendo mejores condiciones laborales, pero en realidad esas huelgas eran un reflejo de cómo esta compañía venía siendo ya cada vez más desmantelada. Y es cuando, por ejemplo, surge el periódico La Jornada, que documenta estas manifestaciones. Estoy hablando de mitades de los años 80 del siglo XX. Y entonces, desde ahí la ciudad deja de ser minera, ¿no? Había sido minera durante 4 siglos y empieza a dejar de ser minera. Entonces, la gente de aquel entonces que trabajaba en las minas, pues empieza a dedicarse a los taxis, abren negocios. Y pues la ciudad deja de tener su principal eje, el industrial, para convertirse pues en una ciudad de servicios, en una ciudad también es muy gubernamental, muy de que sobrevive de los salarios de la burocracia. Entonces ahí hay todo un recambio en la economía y en la misma identidad, y que bueno, podemos verlo en los símbolos que tiene, ¿no? El tema actualmente, la ciudad, pues el fútbol, los pastes, todo esto que tiene que ver con la tradición minera, ya muy reinventados por el tema del marketing, del mercado, pero bueno, es como esta identidad que entra en tensión a partir del finales del siglo XX. Y esta relación, Alma, entre la cultura y las actividades sociales, ¿cómo lo ves tú? ¿En cómo lo relacionas? Sí, bueno, a mí me gustaría retomar parte de lo que ya David ha puesto sobre la mesa, ¿no? O sea, creo que la historia de Pachuca, si bien es muy particular y tiene sus aspectos territoriales específicos, pues creo que no debemos de dejar de ver en gran escala, pues cómo lo que vemos en Pachuca y lo que vemos en el Bordo, pues es la consecuencia de procesos sistemáticos de colonialidad, de extractivismo y pues de diferentes ejercicios de violencia que han sucedido sobre los territorios, bueno, desde que el Estado, ¿no?, moderno del siglo XVI se inserta en América, pero y que obviamente también va llevando diferentes transformaciones, ¿no?, a lo largo del tiempo. Entonces, bueno, este salto, ¿no?, que nos cuenta David desde pues la minería en Pachuca, de la conquista, y cómo ha tenido diferentes transformaciones, diferentes, digamos, versiones del extractivismo, ¿no? Ahí a lo largo de las épocas, pues nos trae ya hacia el final de este relato que nos ha hecho al momento pues neoliberal, global, ¿no?, de los extractivismos en los territorios, en donde pues están en tensión, por supuesto, que formas de vida que ya han sido condicionadas desde la técnica, desde las herramientas, ¿no?, desde cómo se entiende la lógica del trabajo de los mineros en Pachuca, pero también pues toda la derrama económica que eso implica, ¿no? Y ahí justamente el concepto que a mí me parece muy interesante, que se pone en tensión, es este del patrimonio. Si bien asociamos la idea de patrimonio con este discurso también oficial, ¿no?, de lo bello, lo bueno, lo que hay que conservar, como la herencia futbolera, ¿no?, o comer pastes deliciosos, pues a lo que también nos interesa a nosotros pensar es cómo el patrimonio
también puede ser visto desde una lógica crítica para pensar cómo podemos leer a Pachuca, cómo podemos leer nuestros territorios a partir de esas diferentes pues prácticas de violencia, ¿no? A los habitantes, al agua, a la tierra, a las relaciones que existen y que pues también nos permiten contar una historia, digamos, más desde abajo, ¿no? Esto que también David dice, ¿no? Acerca de, bueno, por supuesto que hay necesidades en las comunidades como en el Bordo, ¿no? Necesidades inmediatas que tienen que ver con la subsistencia, con la salud, pues esas están también entrelazadas con la manera en la que los propios habitantes también tenemos el derecho de contarnos la vida y cómo podemos también promover la autodeterminación, ¿no? Entonces yo creo que precisamente ahí en esas prácticas es donde aparecen las posibilidades de también organización, ¿no? Cuando pensamos críticamente el patrimonio, cuando pensamos críticamente la historia que nos ha sido contada, pues también tenemos la posibilidad de generar otro tipo de imaginación, otro tipo de imaginarios, otro tipo de relatos acerca de pues cómo imaginar otras maneras de relacionarnos, ¿no? De ahí, pues, bueno, muchas prácticas súper interesantes en Pachuca y, bueno, en el estado de Hidalgo, que van desde artistas, gente que hace documentales, pero también gente que hace investigación y obviamente pues las agrupaciones que se van formando por la defensa del territorio que permiten, ¿no? Pues imaginar que otros mundos son posibles aún dentro de esa coyuntura pues tan compleja. Perfecto, pues ahora platicando un poco de los retos socioterritoriales, David, me gustaría preguntarte qué pasa en las localidades donde esta actividad extractiva ha terminado por diversos factores, que es como lo llaman la época posminera. ¿Qué retos socioterritoriales se enfrentan los habitantes? Es decir, de tener una actividad económica, hacer un cambio y cómo se ha sentido en el territorio esta situación. Sí, bueno, digamos que el extractivismo minero principalmente deja huellas muy profundas de desigualdad, ¿no? Desigualdad social. Y los territorios, pues desde la visión de quienes operan estas compañías y quienes controlan estos flujos financieros que las mueven, son zonas de sacrificio, ¿no? Esta definición de Antonio Machado Araoz, cuando se refiere al Potosí, a la región de las minas del Potosí en Sudamérica, él habla de zonas de sacrificio y si lo vemos bien, pues Pachuca, yo digo, ha sido una zona de sacrificio. Fue una zona de sacrificio porque eran terreros. Los mismos españoles en el siglo XVI no tenían permitido vivir ahí, solamente los indios, porque no era una ciudad para españoles. Entonces, toda esta carga, pues queda en el paisaje, queda en la memoria, quedan los cuerpos, lo que decía Alma, los cuerpos de agua, los cuerpos de tierra, los cuerpos humanos, los animales, la cantidad de mulas que se sacrificaban día con día, semana con semana por la actividad de las minas durante siglos fue brutal. Entonces, ¿qué pasa cuando la minería se va? En el caso de Pachuca, pues se fue hace ya 40 años. Entonces no es un proceso tan inmediato, sino que ya, digamos, hay una especie de asimilación amnésica de lo que pasó. Más sin embargo, pues todas estas condiciones están ahí marcadas. Entonces, la gente del Bordo, por ejemplo, baja a trabajar a Pachuca, ¿no? Ellos están en una zona más alta, más montañosa y bajan a trabajar a Pachuca. Nosotros desde nuestras ingenuidades llegábamos y queríamos proponer, porque hicimos un laboratorio ciudadano ahí y proponíamos un huerto, proponíamos cuestiones más de ecotecnias, etcétera, etcétera. Pero el proceso de mediación que pudimos llevar a cabo nos dio como resultado dar en el punto de la necesidad de la gente. Y lo que la gente quería, por ejemplo, era un paradero de transporte público digno, ¿no? Todos nuestros sueños de construir allí un bosque, un huerto, talleres de diferentes, procesos también educativos orientados al género, orientados a la participación, se fueron a un segundo plano porque lo que la gente quería en este caso era un paradero de transporte público digno, ¿no? Y ahí seguía, por ejemplo, el tema del alumbrado público. Entonces nos dimos cuenta que para hablar de patrimonio y de revalorar el patrimonio y todo eso, pues teníamos que remitirnos
al cumplimiento de los derechos y de las necesidades básicas, ¿no? No podíamos hablar de patrimonio y de todo esto si no estábamos anclados al cumplimiento de los derechos básicos. Y bueno, entonces, hablando en contraste de aquellos problemas con respecto al medio ambiente y la salud de los habitantes, sabemos que en la investigación se habla mucho de devastación ecosistémica. Entonces, ¿nos podrían platicar un poco más sobre ello? Sí, claro. Bueno, a mí una cosa que me parece muy interesante de pensar Pachuca, porque claro, yo mi visita, mi aproximación a Pachuca y al Bordo fue pues a partir de esta investigación. Yo había visitado la ciudad en pocas ocasiones antes y precisamente pues yo estaba como en pues en este conocimiento de el relato hegemónico, ¿no? De la ciudad y por supuesto que simplemente estar ahí ya te da cuenta, ¿no? De las complejidades, de muchas tensiones que se viven ahí. Pero una que a mí me marcó mucho cuando tuvimos la oportunidad de hacer este recorrido con David, bueno, fueron dos, en realidad quiero hablar de dos que a mí me impresionaron. Una es que efectivamente pues la organización económica de la ciudad pues ya está diversificada, ¿no? Obviamente hay pues muchas prácticas que tienen que ver pues con ciertos tipos de servicios, ¿no? De atender, de sostener de alguna manera pues las economías que hay en la ciudad, pero si bien la mina como tal no se ha ido, ¿no? Ya se fue, lo que sí persiste son otras prácticas de extractivismo, ¿no? Que tienen que ver con del territorio, que tiene que ver como pues las cementeras o los usos también del agua, de los ríos, de los cuerpos de agua, pues para hacer procesos de filtrado, de limpieza, y como también pues otros pueblos cercanos a Pachuca se están convirtiendo también en vertederos de ciudades más grandes, ¿no? Que requieren pues eso, ir a depositar la basura a otros lugares. Eso a mí me pareció pues verdaderamente complejo, ¿no? Que insisto, es una realidad que desde donde quiera que nos escuchen en México o en América Latina, pues quienes escuchen este podcast seguramente si caminan unos kilómetros, ¿no? Cerca de los entornos en donde están, pues verán que esas dinámicas están sucediendo también en sus territorios, ¿no? Y entonces pues es muy impactante, pero también es reconfortante, ¿no? A mí me gusta también pensar en la narrativa de la esperanza, pues es reconfortante también ver que a través de micropolíticas y de microacciones pues también hay personas, ¿no? Que están tratando de hacer frente a estas problemáticas. La otra situación que me pareció impactante y que recomiendo también porque claro, yo soy una persona muy visual, entonces quienes nos escuchan a lo mejor también por ahí les interesa echar una investigación a esto, pues es cómo hay un paisaje construido a partir de un residuo muy complejo, ¿no? En Pachuca, que es pues estos sedimentos llamados jales, y los jales son verdaderos terraplenes enormes sobre los cuales la ciudad se sigue construyendo y que no son otra cosa más que sedimentos residuales de filtros, de vaciados, de desechos de mineras a lo largo de décadas, ¿no? Y siglos, y la ciudad está construida sobre eso actualmente. Y a mí eso también me genera, me impactó verlo, ¿no? Porque pues incluso una universidad, ¿no? La Universidad del Estado, uno de sus campus está construido sobre los jales y hay estudios, hay investigaciones sobre cómo, claro, Pachuca la Bella Airosa, ¿no? Porque es una ciudad con mucho viento, pues ese aire que se cruza levanta los polvos tóxicos que están ahí acumulados y lo respiramos, ¿no? Entonces, claro, la vida de la postminería es, y al mismo tiempo siguen viviendo ahí los habitantes, y eso a mí me impacta mucho, pero insisto, también me llena de emoción saber que hay muchas personas articulándose para evidenciar esto y organizar otra manera de contar la situación. Yo creo que ese conflicto, ese nudo, ¿no? De capas de historia, de capas de material, de capas de tierra, ¿no? De capas de personas que están ahí, pues es
la realidad en la que estamos, ¿no? Y desde ahí es de donde hay que entendernos y tratar de organizar la situación. Lo último con lo que yo me quedo es que justo cuando hicimos esa caminata pues por Pachuca y llegamos hasta el borde y de regreso, algunas estudiantes más jóvenes que nos acompañaron, que eran de ahí, pues nos contaban cómo toda esa historia, ¿no? tan desafortunada sobre qué son los jales, se superpone a una capa que también está llena de afectos, porque en los jales también las personas se reúnen y caminan y hacen su vida, ¿no? Su vida social. Entonces, pues creo que ahí yo me quedo, ¿no? Mucho con esa imagen, porque creo que nos hace también entender la complejidad que somos como grupo y que somos pues también con nuestros territorios. Bueno, y finalmente, para ya cerrar con esta entrevista que fue muy interesante, desde su investigación, ¿qué aspectos faltan por desarrollarse para estas localidades mineras y que puedan garantizar una mejor calidad de vida sobre los usuarios? Bueno, en lo que Alma empieza a carburar la respuesta, yo nada recalcar que sí, que los jales son montículos, miles de hectáreas compuestas de zinc, plomo, cianuro, partículas de plata, micropartículas de plata, que por eso fueron dejados ahí, porque el pragmatismo minero los dejó ahí para que llegara una tecnología en el futuro que pudiera extraer esta plata, ¿no? Que hasta la fecha es muy difícil de trabajarla. Entonces, bueno, el mismo estadio del Pachuca está construido sobre jales, ¿no? Es una modernidad bastante postiza, bastante peculiar la que tiene la urbanización de Pachuca. Entonces, eso, ¿no? Y bueno, ahí siguiéndome yo ya para dar mi comentario de cierre, ¿qué hace falta desarrollar en las localidades? Bueno, pues toca luchar por generar nuevas narrativas, nuevos relatos sobre la ciudad, romper los relatos hegemónicos, que en este caso, por ejemplo, son los mineros comiendo pastes o todo esto del fútbol, y que bueno, está bien, porque también la gente necesita creer en cosas, ¿no? Pero toca expandir la mirada crítica, toca trabajar directamente con las comunidades y exigirle a las instituciones que hagan su trabajo. Lo que yo he visto desde que estuvimos trabajando ahí en el Bordo ahora es que, digamos, toda esta politiquería y las grillas se están comiendo a las dinámicas, a las políticas públicas que están generando como ciertos espacios de cultura. Entonces lo que toca también es luchar por la autonomía, luchar por los procesos creativos que sean horizontales, que sean co-creativos, que involucren a las comunidades. Y bueno, ahí ya nos da para otra conversación, porque toca también hablar sobre nuestro rol como agentes en el territorio, en el paisaje, ¿no? Estos temas del extractivismo cultural, el extractivismo epistémico, pero también pues desde dónde nos posicionamos y cómo profundizamos en estos temas y los convertimos en narrativas que sean pues accesibles para más gente, ¿no? Creo que nos toca luchar, porque bueno, yo ahora viéndolo desde lo que está pasando, por ejemplo, en Cholula, veo cómo la gente se organiza frente a este basurero súper contaminante, frente a la gentrificación. Y bueno, lo estamos viendo en Monterrey, en el río Santa Catarina, lo estamos viendo en la misma Ciudad de México, lo estamos viendo en Tepic, en Nayarit. Creo que hay una ebullición de movimientos, de luchas que están ocurriendo y que vale la pena abrir nuestra escucha para ver, y nuestra mirada para verles, y bueno, pues tratar de ser parte de estos aprendizajes colectivos, ¿no? Y de estas, sobre todo, también acciones. Totalmente, inclusive creo que es algo que le duele a todo el país, los planes municipales de desarrollo y la falta de su ejecución. Desde el podcast creemos que desde la sociedad y para la sociedad es donde se tienen que hacer estos planes, ¿no? Alma, no sé si quieras contribuir en algo más para que veamos qué se tiene que hacer, qué trabajo se tiene que hacer a futuro para garantizar una mejor calidad de vida desde la cultura.
Sí, bueno, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que ya ustedes han mencionado. Por supuesto que necesitamos mejores políticas públicas, mejores propuestas en el campo de pues toda la organización y la relación con los espacios habitables. Pero pues yo a lo mejor cerraría con un par de ideas unas más radicales y también como más soñadoras, ¿no? Yo algo que aprendí mucho de esta investigación y del concepto de los extractivismos es a tratar de imaginar una lectura de nuestros contextos en donde no estemos centrados en las lógicas, digamos, como que nos han sido enseñadas sobre qué es vivir bien, qué debe de sacrificarse en favor de la economía y cómo podremos pensarnos en una relación de igualdad de derechos con esos otros cuerpos, como los cuerpos de agua, como las montañas, como los minerales, ¿no? Y ese es uno de mis sueños, ¿no? Estas narrativas quizás cyborg, futuristas, ¿no? De ciencia ficción, donde generemos otras relaciones y pensemos en el discurso de los derechos, no solo centrados en las personas. A mí me encantaría, y por supuesto pues a lo mejor ya como esta frase que dice mucho pero que hay que pensar cómo se lleva a la realidad, pues es que creo que lo que se necesita, lo que hace falta pues es sí echar abajo el sistema patriarcal y capitalista, extractivista en el que estamos. Desde el podcast nos sumamos. Pues muchas gracias a la maestra Almelena Cardoso y al maestro David Ordaz por haber participado en el episodio de hoy. No sin antes quisiéramos que nos pudieran compartir tanto el nombre de su trabajo de investigación, así como alguna red social o medio de contacto para aquellos habitantes que estén interesados en profundizar en el tema, los puedan contactar. Empezamos contigo, Alma. Sí, por supuesto. Bueno, yo estoy investigando temas que tienen que ver con memoria obviamente pues colectiva, memoria cultural, memorias contra las narrativas hegemónicas y bueno, lo trabajo desde un punto de vista desde los feminismos y también desde la idea de los estudios culturales, las propuestas de los estudios culturales. Mi trabajo tiene que ver con personas desaparecidas, con los procesos de memoria y obviamente pues también con las relaciones que tienen que ver con defensa del territorio, violencia contra las mujeres. Encuentran acerca de mi trabajo o me pueden encontrar, bueno, pues desde los espacios de investigación de la Ibero Puebla, sobre todo en la maestría en gestión cultural y también, bueno, en Instagram, donde ya estoy también muy pendiente porque ya soy adicta a ello, alma.cardoso. Perfecto. A ti, David, ¿en dónde te podemos encontrar y tu trabajo? Bueno, a mí me pueden encontrar en Instagram en Geografía Nómada, en el proyecto Geografía Nómada. Ahí es de donde accionamos. Y bueno, si quieren saber más de esta experiencia del bordo, hay un artículo publicado en el boletín EDAGI de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. El artículo se llama Patrimonios vivos y cultura experimental, resignificación del patrimonio a través de la participación de habitantes del bordo, Pachuca, México. Perdón por el título tan largo, pero así son luego los títulos académicos. Y sí, desde Geografía Nómada ahí podemos seguir conversando. Disfruten, conozcamos todos los efectos que conlleva el extractivismo y vivan su territorio. ¡Nos vemos! Lo urbano y lo rural van de la mano en cada historia y cada paisaje que habitamos. Gracias por caminar con nosotros en Habitando Ando, un proyecto en colaboración con Ibero Puebla. Síguenos en tus plataformas favoritas. Nos escuchamos pronto.